Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy queríamos hablar con Juan Carlos Gabaldón, que es un médico parasitólogo, es la persona que ha cubierto salud con nosotros desde hace un montón de años. Y queríamos hablar acerca del tema de las jornadas de vacunación en Venezuela, que bueno, que es un tema que la verdad ha estado como de una forma bastante preocupante, ha preocupado a un par de personas. Y nada, queríamos como tocar el tema, cuáles son los obstáculos para Venezuela, cuáles son las preguntas frecuentes, qué otro tipo de vacunas vamos a ver en Venezuela. Queríamos como que responder estas preguntas, así que vamos a hablar con Gabaldón. Vamos a ver acá. Buenas, ¿cómo estás? No te escucho. A ver, ya va. Aló, no te escucho. Nada, ¿tú me escuchas? ¿Aló? Ahorita sí. Vale, perfecto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, Gaby, ¿tú? Todo muy bien, gracias. Me alegro. Mira, nada, baby, yo hice como una súper breve presentación del tema, pero bueno, básicamente empiezan las jornadas de vacunación en el mundo, la vacunación contra el COVID, y cada país ha enfrentado este problema como, ha enfrentado como obstáculos particulares. El otro día tú y yo estábamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita se están enfrentando como el tema de desinformación con el tema de grupos antivacunas. Alemania también ha visto como una nueva ola de nacionalismo. En el caso de Venezuela, claramente son como 25 obstáculos en paralelo que van desde Sí. lo mucho que se ha politizado la situación hasta temas de transparencia, falta de un programa de inmunización nacional. Entonces, nada, quería empezar como que hablando un poco acerca de cómo está este contexto, cómo ves tú esta realidad, llegaron las vacunas, cuántas han llegado, cuál es el panorama, cómo sientes tú que se está sintiendo la gente en este momento con respecto a la vacuna. Sí, bueno, mira, realmente yo estoy sorprendido de que las vacunas en Venezuela llegaron relativamente rápido, a pesar de que lo hicieron en un volumen bastante pequeño, ¿no? Hasta el momento tengo entendido que llegaron 100.000 dosis de la Sputnik 5, que es la vacuna rusa, y creo que 89.000 dosis más que estaban por llegar o ya llegaron de una de las vacunas chinas, que es la Sinopharm. Entonces, lo que yo he notado de la gente en Venezuela es que, bueno, hay reticencia de una parte importante de la población a ponerse estas vacunas, ¿no? Sobre todo la vacuna rusa. Y realmente eso es una pena, pero es algo que pienso que el gobierno ha fomentado, porque a su forma muy particular de hacerlo. Eh, no solo el gobierno venezolano, sino también el propio gobierno ruso, porque lo que ocurre con la Sputnik 5 es que es una vacuna cuyas fases iniciales del proceso de desarrollo estuvieron politizadas desde el principio. De hecho, al principio fue muy polémico el hecho de que Vladimir Putin anunció que la vacuna iba a empezar a aplicarse en Rusia antes de que se completaran los estudios de fase 3, incluso antes de que se hubieran publicados los resultados de los estudios de fase 1. Sin embargo, luego eso se retrasó, o sea, el Kremlin cambió un poco la línea y eventualmente los estudios salieron publicados y realmente toda la evidencia científica que hay sobre la Sputnik 5 sugiere que es una vacuna segura y que es una vacuna efectiva. Y eso hay que dejarlo claro. Yo pienso que en Venezuela no existe un movimiento antivacunas tan fuerte como el que existe en otros países y más bien esta reticencia de algunas personas a ponerse la Sputnik tiene más que ver, pienso yo, con el hecho de que es algo que el gobierno está activamente trayendo, que es una vacuna que viene de Rusia, es una vacuna que la población asocia directamente con el gobierno. Pero bueno, por más incómodos que nos podamos sentir con el gobierno, esto hay que evaluarlo desde un punto de vista científico y toda la evidencia científica dice que la vacuna funciona.
Entonces, O sea, sí ha habido como una tendencia en Venezuela a ver este problema como un problema ideológico, exactamente, en vez de exactamente, verlo como una solución científica con estudios concretos. exactamente, exactamente, creo que en Venezuela se ha ideologizado el tema de la vacunación, como muchas otras cosas, pero es algo sumamente delicado y bueno, realmente yo siempre digo que la mejor vacuna contra el COVID es la primera vacuna que te ofrezcan. Y si la primera vacuna que te ofrecen es la Sputnik, te pones la Sputnik. Y si la primera vacuna que te ofrecen es la de Sinopharm, te pones la Sinopharm. Y si es la de AstraZeneca, te pones la de AstraZeneca. Y si es la de Pfizer, te pones la de Pfizer. Eh, realmente es una situación que hay que analizarla desde el punto de vista científico y desde el punto de vista científico la evidencia dice que la vacuna funciona y que la vacuna es segura. Ahora, aquí el tema no ha sido solo una ideologización del problema como la vacuna rusa solamente. El proceso de vacunación también ha sido como muy duramente criticado. De hecho, en el texto que nosotros publicamos acerca de eso, Que es es mío, justamente. una crítica acerca bueno, de cómo sí se están tomando las medidas, las prioridades las están haciendo de forma incorrecta en este momento en Venezuela. Y todo esto es algo que suma también al problema de que la gente no quiera confiar en este tema. Sí, totalmente, totalmente. Es como yo encuentro ciertos paralelismos con lo que fue la respuesta inicial del gobierno contra la pandemia en marzo del año pasado, que fue una respuesta de básicamente cerrar todo rápido y que en ese momento yo dije, bueno, mira, realmente esto es lo que se tiene que hacer, ¿sabes? Pero el chavismo siempre le dio su toque y terminó torciéndolo y explotándolo para su propio beneficio, como hace con todas las cosas. Y creo que lo mismo está pasando ahora con lo de la vacunación. Eh, por un lado, yo aplaudo el hecho de que se esté vacunando al personal de salud. El personal de salud en Venezuela ha sido probablemente uno de los grupos que han sido más golpeados por la crisis económica y que siempre ha sido como ignorado. Todos los problemas del personal de salud en Venezuela han sido ignorados por años. Y el hecho de que se les esté dando prioridad en este momento es algo que realmente aplaudo. Sin embargo, pienso que antes de priorizar a militares y a políticos, por ejemplo, habría que priorizar a los grupos de riesgo que existen en Venezuela. Por ejemplo, tenemos que priorizar tenemos que priorizar pacientes con enfermedades crónicas, tenemos que priorizar pacientes ancianos. Todos esos son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad grave que los militares o los políticos. Y creo que el hecho de que se prioricen estos grupos realmente responde más a un mensaje que es el mensaje que el gobierno siempre ha querido mandar en Venezuela, que es si estás con el gobierno vas a tener más beneficios y vas a tener beneficios antes que el resto de la población. Y creo que eso es un poco lo que está ocurriendo acá, ¿no? Priorizar a estos grupos distintos al personal de salud, lo que le dice a la población es, bueno, mira, si estás con nosotros te vas a vacunar antes. Acá tenemos una pregunta para las personas que están entrando a la conversación ahorita. Estamos hablando con Juan Carlos Gabaldón acerca de las jornadas de vacunación en Venezuela. Nos pueden dejar cualquier pregunta que tengan acá. Eh, es un comentario que habla de que en el ULA el médico a cargo de la emergencia dice que no quiere ponerse la vacuna y se pregunta, ¿es irresponsable de su parte por ser una autoridad médica en Mérida? Me imagino que esto también toca el tema de la vacuna debería ser obligatoria, esto es una práctica que ayudaría o más bien afectaría el tema de la confianza de la gente sobre la vacuna, especialmente en un régimen autoritario como en Venezuela. Sí, yo creo que, a ver, juzgar la posición de alguien en un contexto tan complejo como el venezolano es algo en lo que yo realmente no me voy a meter. Yo sencillamente me limito a decir que la evidencia que está disponible ha sido publicada en revistas muy serias, ha sido publicada en Lancet. Es evidencia que pasó por un proceso de revisión de pares, es decir, es evidencia que revisó gente independiente a los autores, gente que probablemente ni siquiera sabía quiénes eran los autores, y gente que sabe muy bien lo que hace. Y determinó que todo lo que decía ahí era válido y era apropiado. Entonces, la evidencia que tenemos es que la vacuna funciona y que la vacuna es segura. Y nuestra responsabilidad como médicos, basados en la evidencia, debe ser anteponer
la evidencia científica antes que cualquier tipo de sesgo ideológico que podamos tener. Y realmente, si a mí me preguntan, la recomendación es que se vacunen. Yo a mis padres les recomendé a ambos que se pusieran la vacuna y a toda la gente a la que se le ofrezca la vacuna en Venezuela, mi recomendación es que se la pongan. Ya si hay otros médicos, si hay otras personas que no estén de acuerdo con eso, pues son posiciones que no comparto, pero de ahí a pasar a que deberíamos exigir que todo el mundo se vacune, que deberíamos obligar a la gente que se vacune, es un tema muy complejo como para discutirlo en un espacio tan corto como este. Entonces, más o menos para hacer un resumen, el problema en Venezuela no es realmente un problema de desinformación o de grupos antivacunas como que establecidos. No es mayoritariamente, pero sí que hay un problema de desinformación. Yo he visto un par de cadenas también donde pasan cosas como las que se pasan en Estados Unidos y se pasan en otros sitios donde te dicen que no, bueno, que las vacunas no han sido probadas lo suficiente, que las vacunas te van a hacer daño, que van a alterar tu ADN, no sé qué. Entonces hay algo mixto, pero lo que sí creo es que la mayor parte de la gente no se niega a ponerse la vacuna rusa, no por miedo a las vacunas, sino porque es la vacuna del gobierno, ¿sabes? Entonces, con este panorama, la llegada de otro tipo de vacunas ayudaría a la situación a que la gente se sienta más cómoda. ¿Cómo está esa situación ahorita? ¿Están en este momento como en negociaciones con la OPS? Sí, por supuesto que ayudaría, no solamente a que la gente se sienta más cómoda, sino que necesitamos volúmenes más grandes de vacunas, sea cual sea la vacuna. O sea, 100.000 dosis de vacuna alcanzan para vacunar a 50.000 personas. Entonces, obviamente necesitamos vacunar a 30 millones de venezolanos, ¿sabes? 28 millones de venezolanos. Entonces, obviamente necesitamos tantas vacunas como sea posible. En ese sentido, sí que ha habido conversaciones para que Venezuela pueda acceder al programa COVAX, que es una de las iniciativas de la OMS que en América Latina la está llevando a cabo la Organización Panamericana de la Salud, para garantizarle acceso a ciertas dosis de vacunas, a un determinado número de dosis de vacunas, a la población de países en vías de desarrollo. Entonces, esas dosis de vacunas, si no me equivoco, serían las de AstraZeneca. El problema es que Venezuela le debe dinero a la OPS desde hace años, y esa deuda hay que saldarla antes de poder acceder al mecanismo COVAX. Y por supuesto, como todo en Venezuela, la situación se ha politizado y pues hay básicamente el gobierno dice que es que la oposición no le quiere dar acceso a los fondos para pagar la vacuna. Sin embargo, sí que sacaron dinero para pagarle aproximadamente 200 millones de dólares a Rusia para comprar no solamente las dosis que ya llegaron, sino otras dosis que deberían llegar en el futuro. Entonces pareciera que los recursos existen, ¿no? Yo lo que pienso es que, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, me consta que hay gente que se está moviendo para que se logre llegar a un acuerdo y se logre acceder a COVAX. Eso es algo que sería un paso importantísimo en la dirección correcta. No solo porque garantizaría la llegada de más vacunas, sino porque mandaría un mensaje muy claro de que, mira, gobierno y oposición efectivamente pueden ponerse de acuerdo con algo que se traduzca en una mejoría para la calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Sin embargo, hacen falta pasos concretos para que eso se dé. O sea, si verdaderamente existe una voluntad por parte del gobierno de garantizar dosis de vacunas suficientes para toda la población, la vía para hacerlo es facilitar el acceso a COVAX y permitir el acceso a COVAX. Y yo creo que la excusa de que no hay fondos para pagar eso es una excusa, porque sabemos que los fondos probablemente existen y se pueden conseguir. ¿Y qué se espera de estas negociaciones realmente? No sé si tú me puedes responder esta pregunta, pero ya en términos humanitarios siempre hay como tantos conflictos entre las negociaciones entre gobierno y oposición, como que realmente la pandemia sí es algo que se sale del tema de la emergencia humanitaria, de la forma en la que al gobierno le molesta usualmente que se hable este tema, pero ¿se podrá realmente como lograr lo que tú planteas que sería como un avance político importante en cuanto a esas negociaciones en términos sanitarios? No sé si se logre. Yo creo que ver para creer, ¿no? Lo veré cuando lleguen las vacunas.
lo creeré cuando lleguen las vacunas. Sin embargo, sí sé que se están dando pasos y sé que hay gente de los dos lados que está interesada porque sí se logra hacer. Ahora, que eso se materialice o no, pues ya veremos. Aquí tenemos otra pregunta. Preguntan acerca de los términos logísticos, principalmente cadena de frío, sobre todo. ¿Cuál es la vacuna que más conviene para su distribución en Venezuela? Mira, pues esa es una pregunta súper interesante porque uno de los problemas con las vacunas basadas en ARN mensajero, como la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, es que el ARN mensajero es una sustancia sumamente lábil y la tienes que mantener congelada a temperaturas sumamente bajas hasta prácticamente justo antes del momento en que la vas a aplicar. Eso no se puede guardar en un freezer normal. Eso necesitas un freezer especializado para eso. Y pues obviamente mantener ese tipo de cadenas de frío en un sitio como Venezuela, donde la luz falla a cada rato y donde los hospitales muchas veces no tienen ni una sola nevera para guardar las vacunas, pues claramente es un reto logístico importante. La vacuna rusa, por ejemplo, tiene la ventaja de que la forma liofilizada la puedes guardar en una nevera normal. La puedes guardar entre 2 y 4 grados centígrados, entre 2 y 6 grados centígrados, no estoy seguro, hasta el momento en que la reconstituyes, es decir, cuando mezclas el polvo con la solución en la que lo vas a inyectar, que ahí sí la tienes que aplicar rápido. La vacuna de AstraZeneca también. Entonces, realmente para Venezuela yo diría que estas vacunas que utilizan vectores virales en vez de tecnología de ARN recombinante, a pesar de que, digamos, utilizan una tecnología un poco más vieja, por decirlo de cierta forma, probablemente sean las más convenientes. Entonces el tema de la distribución sigue siendo uno de los grandes obstáculos. En ciudades me imagino que será algo que está como mucho más controlado, pero ya hablar de distribución Sí. en zonas rurales, en Distribución en zonas trabajos. rurales es un reto gigantesco, porque debes mantener cierta cadena de frío de una forma u otra. O sea, el hecho es que la complejidad de la cadena de frío que debes mantener cambia y es mucho más alta para vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, pero todas las tienes que conservar bajo cierta refrigeración, ¿no? Y en un contexto como el venezolano eso es bastante complejo, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la vacuna de AstraZeneca o la vacuna o la Sputnik las puedes llevar en una cava con hielo. Entonces, obviamente, eso es mucho más fácil de mantener en un contexto de baja tecnología o en un contexto en el que no cuentes con servicio eléctrico que ponerte a buscar un freezer que te la mantenga a menos 80 grados. Claro. Hay otro tema que a mí me ha llamado la atención, que es que ahorita siento que este año va a ser de la misma forma que el 2020 fue el año del coronavirus, este año va a ser el año de la vacunación y siento que se está hablando mucho como de cómo se va a ver y cómo se va a manejar el mundo en como esta nueva era de vacunación. Ahorita se están planteando como varias medidas que son básicamente medidas de catalogación de la población a partir de vacunados o no vacunados. Esta discusión yo siento que no ha como llegado particularmente a Venezuela, pero igual ya se está dando como en términos internacionales de movilización, de cómo catalogar a la gente, y es algo que tiene como muchos problemas éticos. No sé si podemos también hablar un poco de de cuál es el conflicto ético acá, qué es lo que se está planteando, cuáles podrían ser los pros y los contras de catalogar a la gente y de darle como un certificado a la gente de vacunados y no vacunados y de permitir a vacunados hacer ciertas actividades que los no vacunados no pueden hacer, etcétera. Mira, eso es un tema bastante interesante y bastante complicado, ¿no? Porque es un tema más ético que logístico. Obviamente, el hecho de que tú le permitas a la gente que está vacunada movilizarse más fácil o reincorporarse a ciertas situaciones de trabajo plantea ventajas desde el punto de vista logístico, porque pues vas a poder reincorporar a la vida normal a una proporción eventualmente cada vez más grande de la población, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto desde el punto de vista ético no está bien. Sobre todo porque no todo el mundo va a estar vacunado a la misma velocidad y sobre todo no todos los países van a estar vacunados a la misma velocidad. Obviamente los países industrializados y algunos países en América Latina van a tener tasas de vacunación muy altas muy pronto. Por ejemplo, Chile se espera que para junio haya vacunado al 80% de su población adulta.
No, Pero lo tenemos, de Chile ha sido impresionante, la sí, velocidad con la sí, que lo han hecho. sí, totalmente. Pero bueno, también vamos a tener otros países en América Latina, otros países en África, otros países en el sudeste asiático, donde probablemente la velocidad de vacunación sea muchísimo más lenta. Entonces, el hecho de que un país, por ejemplo, le exija a una persona estar vacunada para poder entrar, se va a traducir en discriminación y en segregación de un porcentaje gigantesco de la población. Y sin pasar al tema de los viajes, incluso a nivel nacional, el hecho de que tú le exijas a un trabajador que tenga que estar vacunado o no para poderse reincorporar al trabajo, cuando la persona cuando no está en las manos de esa persona decidir cuándo o no se va a poder vacunar, porque depende de temas logísticos y dependerá al fin y al cabo del tipo de plan de vacunación que decida ejecutar el gobierno, es algo que obviamente no está bien desde el punto de vista ético, porque estás obligando a una persona a hacer algo que no depende de ella, o a tomar o a que te presente algo, te presente un certificado que no está en su poder decidir cuándo lo va a tener. O sea, el Entonces, problema fundamental es la desigualdad, cómo esto puede seguir ampliando la brecha de la desigualdad sí, y cómo esto totalmente. puede generar también narrativas discriminatorias, estigmatizantes en contra de parte de la población que simplemente no puede acceder a la vacuna. Totalmente. Yo creo que a pesar de que es una idea atractiva, quizás desde el punto de vista ético no es adecuada. O Otra sea, cosa es que logísticamente sí es algo que tendría sentido y que sí tendría beneficios, pero no el sé, no problema es sé, no sé, meramente ético. tampoco, no sé tampoco qué tan grandes serían esos beneficios. O sea, es difícil de decir, sobre todo en un contexto en el que el mundo realmente ya se ha adaptado a la pandemia hasta cierto punto, en el sentido del teletrabajo, ya es algo que es normal para prácticamente todos nosotros. Entonces no sé qué tantas ventajas logísticas tenga, pero las desventajas éticas son súper claras. Entonces yo creo que cuando lo valoras desde ese punto de vista no tiene demasiado sentido. Otra cosa es que realmente la prioridad ahora debe ser vacunar a los grupos vulnerables. Entonces, grupos vulnerables, obviamente el personal de salud que va a estar totalmente expuesto, los profesores en los sitios en los que vayas a reabrir escuelas y universidades, y la población que tiene riesgo de desarrollar enfermedad o que tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave y complicarse, ¿no? Entonces, realmente yo creo que con las medidas que tenemos, el resto de la población, es más fácil adaptar las medidas que tenemos actualmente a un contexto en el que no toda la población va a estar vacunada pronto, siempre y cuando logres proteger a los grupos más álgidos o a los grupos los que quieres evitar el mayor daño posible. Entonces creo que más que exigir pasaportes de vacunas, la estrategia debe ser vacunar a la población lo más rápido que puedas y tratar de expandir lo más rápido que puedas, dándole siempre prioridad a los grupos de riesgo. Acá tenemos otra pregunta, Juan Carlos, acerca de las reacciones de las vacunas. Preguntan, ¿las de ARN mensajero, como la Pfizer, genera menos reacciones que la de vectores virales? Esto también es algo que no sé si se puede hablar en esos términos, pero podemos hablar de que una vacuna es mejor que otra. Depende, porque depende, o sea, comparar vacunas es muy difícil porque tienes que tratar de estandarizar los ensayos clínicos en los que se están haciendo, ¿no? Y estandarizar los ensayos clínicos implica eh, que las dosis sean similares, que las dosis que se aplican generen efectos similares, que la población a la que se aplican sea una población similar. Eh, que todo esté de la forma que todo esté protocolizado de una forma en que las circunstancias en las que estás evaluando las dos vacunas sean lo más parecidas posibles. Y eso es algo que desde el punto de vista práctico es muy difícil. Por eso yo creo que las comparaciones entre una vacuna u otra realmente no son las mejores. Por supuesto que hay algunas que van a generar respuestas inmunológicas más fuertes que otras, y eso quiere decir que hay algunas que van a generar más reacciones adversas que otras, y algunas que van a generar eventualmente mayor grado de protección que otras, pero compararlas es muy difícil. Eh, con respecto a lo de las reacciones adversas, hasta donde tengo entendido, no hay alguna que produzca menos reacciones adversas que la otra. Lo importante es que la inmensa mayoría de reacciones adversas que se han producido son cosas leves.
son cosas que esperarías con cualquier otra vacuna. O sea, hemos tenido pacientes que desarrollan fiebre, hemos tenido pacientes que desarrollan enrojecimiento local, dolor local, que pueden pasar un día que se sienten mal, 2 días que se sienten mal, pero muy, 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 muy poca gente, y te estoy hablando de una en 20 millones de personas, han desarrollado reacciones adversas que se consideren graves o que se consideren severas. Ha habido un par, pero cuando lo comparas proporcionalmente es algo en lo que el beneficio claramente sobrepasa el riesgo. Y eso es válido para todas las vacunas que están aprobadas. Acá tenemos también otra pregunta. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomaría vacunar una cantidad suficientemente representativa para sentirnos seguros? Me imagino que esto es una cantidad suficientemente representativa en términos de población. Sí, general. Pues mira, para sentirnos seguros, yo creo que cuando hayamos vacunado a las personas que se pueden complicar, ya nos podemos sentir seguros. Eh, y eso pues dependerá de la prioridad que le den los distintos gobiernos a los distintos grupos. Y a lo que te decía, o sea, antes de vacunar militares y políticos, hay que vacunar ancianos y gente con enfermedades crónicas. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar vacunar a un porcentaje de la población lo suficientemente alto para que logremos la famosísima inmunidad del rebaño y logremos frenar la transmisión del COVID? Probablemente mucho tiempo, porque en base al número reproductivo básico del COVID, que está entre 2 y 3, vamos a necesitar, no sé, entre un 60 y un 65% de la población, de la población susceptible vacunada. Y la población susceptible abarca no solamente a la población adulta, abarca también niños que no están siendo vacunados aún, porque no tenemos evidencia básicamente de qué tan segura y efectiva es la vacuna en niños, porque no se han hecho estudios clínicos en niños aún. Entonces esto es algo que probablemente tome varios meses, por no decir un año o quizás un poco más. Hablo de frenar la transmisión del virus. Pero lo que te digo, o sea, yo pienso que no necesariamente tenemos que frenar por completo la transmisión del virus para que podamos sentirnos seguros y para que logremos prevenir los efectos más dañinos de la pandemia, que realmente es el colapso de los hospitales. Y si tú logras, Claro. si tú logras proteger a la población que colapsa esos hospitales, que es la población en riesgo, pues probablemente ya la situación sea muchísimo más manejable para todos. Los temas de inmunidad de rebaño siempre se plantean como en temas nacionales y yo también me pregunto, como no sé, hoy en día con tantos temas de movilidad internacional, ¿eso se plantea realmente como de una forma regional, nacional o es como un concepto Siempre se global? plantea de forma nacional y es un error, pienso yo, porque lo que tú dices es que es eso, vivimos en un mundo extremadamente globalizado y hay una frase que en este momento no recuerdo quién la dijo primero, pero ha estado circulando varias veces y es que mientras todo el mundo no esté protegido, nadie lo va a estar realmente. Eh, y eso lo que quiere decir básicamente es que hasta que no garanticemos que hayan vacunas para los países en vías de desarrollo, vamos a seguir teniendo brotes esporádicos en los países desarrollados. Vamos a tener a seguir teniendo probablemente el surgimiento de nuevas cepas que pudiesen transmitirse más rápido o contra las cuales las vacunas pudiesen no ser tan efectivas. Y eso va a ser un peligro ahí latente. Entonces, ¿cuál es la opción? Negarle la entrada a los países desarrollados a toda la población de los países menos desarrollados porque no se han podido vacunar. Yo creo que esa no puede ser la solución. Eso plantea problemas éticos parecidos a los que discutimos antes, gigantescos. Entonces, la solución es tratar de garantizar mecanismos para que, primero, los gobiernos de los países en vías de desarrollo tengan acceso a las vacunas y, segundo, presionar a los gobiernos de estos países en vías de desarrollo para que diseñen programas racionales que les permitan dar un uso adecuado a estas vacunas que vayan a recibir. Con respecto al tema de la migración venezolana, ¿cuáles son los obstáculos que encuentra la migración venezolana, principalmente en la región de América Latina? Claro, en cada país es distinto. En Colombia ya se ha hablado bastante de esto, que ya se echó para atrás el tema de la vacunación. En cada país de América Latina está siendo distinto. Pero claro, la población migrante, especialmente la población migrante caminante, los que se están yendo como en una situación más vulnerable, que además dependen mucho de trabajos informales,
pueden vivir también en situación de hacinamiento, al final terminan estando como en una situación de vulnerabilidad particular. ¿Cuál es la situación de estas comunidades migrantes en América Latina? Pues mira, los refugiados, como tú bien lo acabas de decir, son una población altamente vulnerable. Y son vulnerables en todos los sentidos. Son vulnerables en el sentido de que pueden perder su fuente de ingresos si se enferman, como tú dijiste. Son vulnerables en el sentido de que muchos, dependiendo del país al que lleguen, no van a tener acceso al sistema de salud del sitio en el que lleguen. Entonces, si se enferman, ¿qué van a hacer? Nadie lo sabe. Y son vulnerables en el sentido de que algunos países no los incluyen dentro de sus políticas de vacunación. Y de nuevo, parto a la misma frase que te dije anteriormente: hasta que todos no estemos protegidos, nadie va a estar totalmente protegido. Y es que tú no puedes tener 1 millón de migrantes o 500.000 migrantes o una cantidad importante de migrantes en cualquier país sin vacunar y esperar que eso no se va a traducir en daños para el resto de tu población. Si tienes refugiados en tu país, tienes que tratar de vacunarlos igual que como vacunarías a todo el resto de la población. O sea, no solo por motivos humanitarios, que son muy válidos, y por motivos de dignidad humana, sino también desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista científico. La opción lógica y la opción correcta es vacunarlos, y es incluirlos en los planes de vacunación. A nivel también de medios de comunicación, yo he visto como varias coberturas acerca desde los primeros vacunados en Venezuela. Yo no he visto nada en particular, pero no sé si tú has visto algunas prácticas mediáticas que hayan sido más bien como irresponsables a la hora de cubrir las jornadas de vacunación en Venezuela específicamente. Perdón, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta? Que estaba leyendo una que Si has dejaron. visto algunas prácticas mediáticas que estén más bien como alimentando estos discursos de ideología en torno a la vacuna o de miedo contra la vacuna, si Pues has mira, visto como realmente, bien. realmente yo personalmente no he visto nada, pero sí sé que ha ocurrido, y creo que un buen ejemplo de sitios donde ha ocurrido esto es en Alemania. Y esto es llamativo porque Alemania generalmente es un país al que siempre volteamos para ver ejemplos a seguir. Pero en este caso, los medios alemanes contribuyeron a que se creara una opinión pública negativa con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Básicamente porque difundieron una serie de resultados que en verdad no se interpretaron quizás de la forma más adecuada, en la que parecía sugerir que la vacuna era menos efectiva, sobre todo para la población anciana, que otras vacunas que hay en el mercado, ¿no? Entonces esto, junto al hecho de que la vacuna de Pfizer es desarrollada en conjunto por Pfizer y un laboratorio alemán, que es BioNTech, desató como una oleada de sentimientos nacionalistas en Alemania, en la cual una cantidad importante de personal sanitario al que se le ofreció la vacuna de AstraZeneca dijo que no se le iban a poner. No porque fueran antivacunas, sino porque querían una vacuna que ellos consideraban que era mejor, que era la de Pfizer. Entonces, esto es un problema del primer mundo del libro, porque mientras estamos teniendo sitios en África y América Latina, que sabrá Dios cuándo se van a comenzar a aplicar vacunas, tenemos sitios del mundo desarrollado donde la gente se niega a ponerse una vacuna porque quiere una que según ellos es mejor. Y volvemos a lo que venía repitiendo antes. O sea, la mejor vacuna es la primera vacuna que te ofrezcan. O sea, en una situación como la actual, en la que sabemos que hay una proporción importantísima de la población que no va a recibir aún la vacuna, te tienes que poner la que te ofrezcan. Y ese es el mensaje, creo yo, que deberían repetir los medios. O sea, los medios, hay que ser muy cuidadoso cuando se reporta información científica en medios de comunicación masiva, porque muchas veces la gente que maneja estos medios, a pesar de que puede estar muy bien intencionada, sencillamente no sabe cuál es la mejor forma de interpretar esos resultados. Entonces, cuando tú te pones en las noticias a hablar de que una vacuna es claramente mejor que la otra, o de que una vacuna genera más efectos adversos que la otra, te protege más que la otra, creo que no estás transmitiendo el mensaje adecuado. A ver, aquí tenemos otra pregunta, Juan Carlos, acerca de tener medidas distintas dentro de un país y cómo esto puede generar caos, cómo esto puede generar más bien caos. Bueno, lo voy a leer tal cual como está escrito.
Le leí a un epidemiólogo que tener medidas distintas dentro de un país es como decirle a la gente en una piscina, en esta parte se puede hacer pipí, pero en esta no. ¿Pasa esto con las vacunas? Sí, lo que te digo, o sea, yo supongo que querrás decir, por ejemplo, yo no puedo vacunar a una región de mi país y no vacunar al resto, porque obviamente va a haber dispersión. Y yo extendería esto a un concepto supranacional. O sea, yo diría, no puedes vacunar a un país y a otro no y esperar que no te lleguen casos. O sea, ¿sabes? Es algo que no tiene sentido. O sea, tenemos que vacunar a la mayor cantidad de la población posible, tanto dentro de los países como entre los distintos países. Y la idea de esto es ni siquiera no, de nuevo, no es solamente garantizarle un nivel mínimo de cuidado a tu población, sino también es lo más lógico desde el punto de vista epidemiológico. Porque ¿qué ocurre? Si tú dejas zonas de un determinado país o zonas o ciertos países sin vacunar, son sitios en los que los virus que circulan ahí probablemente van a poder circular más rápido, van a poder circular en un pool más grande de gente, y ese tipo de comportamiento puede favorecer que terminen apareciendo mutaciones. Entonces, si tú dejas a una parte de la población desprotegida, a la larga lo que vas a tener es que esa parte de la población desprotegida se va a convertir en una fábrica de mutantes, en una fábrica de variables diferentes, o de variantes diferentes del virus que eventualmente te pueden poner en una situación muy complicada porque pueden comenzar a afectar la efectividad de las vacunas que ya tienes. Bueno, y además si partimos del principio de que aunque ya estemos en jornadas de vacunación y aunque ya estemos bastante avanzados, tenemos que continuar con las medidas sanitarias ya planteadas. Por supuesto, y vamos a tener que continuar con las medidas sanitarias ya planteadas por un tiempo largo, porque lo que te digo, o sea, no vamos a poder bloquear la transmisión del virus hasta que esté vacunada una cantidad gigantesca de la población, un 60% más o menos. Entonces el virus va a seguir circulando y la forma que vas a tener de evitar enfermarte y de evitar contagiar a otros es manteniendo las medidas que ya tenemos. Entonces no es que yo me vacuno y entonces como ya me vacuné no me voy a volver a lavar las manos más nunca en mi vida y voy a andar por la calle sin tapabocas, ¿no? Porque además, otra cosa importante es que todas las vacunas han demostrado que son muy buenas evitando enfermedad grave. Muchas han demostrado también que evitan el desarrollo de síntomas, pero no estamos tan seguros qué tan buenas son bloqueando infección como tal, porque tenemos que recordar que hay muchas infecciones que son asintomáticas. Y medir si se bloquea infección es logísticamente mucho más complicado porque tienes que hacerle a tus participantes PCR, básicamente. Tienes que hacerles pruebas regularmente para ver si tienen virus o no. Entonces, no estamos tan seguros qué tan efectivas son previniendo la infección. Lo que sí está súper claro es que son muy efectivas tanto previniendo enfermedad sintomática y sobre todo previniendo enfermedad grave, que al final, desde el punto de vista de salud pública, es lo que más nos interesa. Claro. Bueno, Juan Carlos, creo que hemos cubierto todo. No sé si te parece que hay algo que se nos quedó por fuera que podríamos mencionar. Pues realmente no sé, creo que sí hemos cubierto prácticamente todo. Um, yo creo que el mensaje es ese, o sea, las vacunas son seguras, las vacunas funcionan, la mejor vacuna es la primera vacuna que te ofrezcan. Yo sé que en Venezuela es complejo porque, bueno, todos estamos al tanto de lo traumático que han sido los últimos años en Venezuela, pero tenemos que tratar de evaluar la efectividad y la seguridad de estas intervenciones desde un lente científico y desde un lente objetivo. Y la evidencia científica sugiere no, es muy clara, eh, manifestando que la Sputnik es una buena vacuna. Y el hecho de que la haya traído el gobierno de Nicolás Maduro y de que le estén haciendo propaganda desde el gobierno de Nicolás Maduro no quita eso, no quita esa evidencia científica, y la prioridad en este momento es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible con las vacunas que hayan, y lo que sí que debe hacer el gobierno es dar pasos concretos para incrementar el número de dosis disponibles en el país, y eso, pienso yo, la forma más rápida y más directa de hacerlo, y lo que enviaría el mensaje más claro que realmente esa es la voluntad que existe, es facilitar el acceso de Venezuela al COVAX. Vale. Bueno, Y mascar chimo no evita el COVID, como
pusieron ahí en los Claro, comentarios. de una buena vez, Rafael, por favor. Bueno, nada, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a montar en los stories otra vez el artículo que tú escribiste, como para que la gente en ese artículo también se responden como varias preguntas importantes en torno a la situación en Venezuela, también Vale, principalmente con el tema de Sputnik. Entonces, nada, para montar eso y que la gente pueda como acceder a ese material editorial que ya tenemos ahí. vale, excelente. Bueno, Me nada, parece Juan muy bien. Carlos, un gusto verte como siempre. Bueno, Gaby, igualmente, encantado siempre de hablar contigo. Chao, nos vemos. Chao. A ver. Bueno, gracias a todos por conectarse. Vamos a dejar esto guindado aquí en Instagram para que lo puedan compartir. Y nada, como les dije, también vamos a montar el artículo que escribió Juan Carlos. Hemos escrito varias cosas en torno al tema, entonces en los stories lo pueden encontrar. Nada, muchas gracias, que tengan lindo viernes.